En este vídeo vamos a resolver el primer ejercicio del parcial, que nos dice que tenemos una bobina cuadrada, plana, con 100 espiras, de resistencia 2 ohmios y de lado 5 centímetros, y que está situada en el plano X. Entonces vamos a dibujar la situación, ¿vale? Que tenemos nuestro sistema de referencia, ¿vale? Cada uno el que haya usado. Y nos dicen que tenemos una bobina cuadrada en el plano X. Entonces en este plano tenemos nuestra bobina cuadrada. Nos dicen además que es de lado 5 centímetros, es decir, 0,5 metros, ¿vale? Además, nos dicen que en el espacio existe un campo magnético en la dirección positiva del eje Z. Es decir, tenemos un campo magnético en esta dirección, ¿vale? Y en el apartado A nos dicen qué fuerza electromotriz se inducirá en la bobina si el campo magnético varía entre 0,5 teslas y 0,2 teslas en el intervalo de 0,1 segundos. Entonces, nos están pidiendo la fuerza electromotriz que se inducirá. Para eso tenemos que usar la ley de Faraday-Lenz, que nos dice que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la derivada del flujo magnético y lo derivamos respecto del tiempo, ¿vale? Esa es la ley de Faraday-Lenz, ¿vale? En este caso nos están dando dos instantes, nos dicen que pasa de 0,5 a 0,2 en un intervalo de tiempo. Pues en esos casos podemos pasar la derivada a una variación, ¿vale? Entonces, la fuerza electromotriz va a ser menos la variación del flujo magnético en esa variación de tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular el flujo magnético inicial y el flujo magnético final, ¿vale? Recordamos, ¿cómo se define el flujo magnético? El flujo magnético es un producto escalar entre el vector campo magnético y el vector superficie. En este caso, como nos dan 100 espiras, tenemos que tener en cuenta el efecto de todas las espiras, entonces se multiplica por el número de espiras. Al ser un producto escalar, sabemos que el producto escalar va a ser n, número de espiras, por el módulo del campo magnético, por el módulo del vector sección, por coseno de alfa. Y ese alfa es el ángulo que forman el vector campo magnético y el vector superficie. Y os recuerdo, el vector superficie es un vector normal a la superficie. Es decir, en este caso, la bobina está en el plano XY. Por tanto, el vector superficie va a ser este vector de aquí, ¿vale? Un vector normal a la superficie, ¿vale? Por tanto, ¿cuál es el flujo magnético inicial? El flujo magnético inicial es n, el número de espiras, 100, por el campo magnético en el instante inicial 0,5, por la superficie, nos dicen que es un cuadrado y que su lado son 5 centímetros. Por tanto, lado al cuadrado 0,05 al cuadrado. Y el coseno del ángulo. Si os fijáis en este caso, como hemos dicho que el vector es normal a la superficie y el campo magnético está en el sentido positivo del GZ, en ese GZ, estos dos vectores son paralelos. Por tanto, el ángulo que forman es 0, tenemos coseno de 0. Y esto nos da un flujo magnético de 0,125 Webers, ¿vale? La unidad del flujo. Ahora vamos a calcular el flujo magnético en el instante final. El flujo magnético final va a ser las espiras, la n no cambia, 100. El campo magnético ha variado, ahora es de 0,2 teslas, por la superficie, que no ha variado, sigue siendo cuadrada, por la orientación, que tampoco ha variado, siguen siendo los dos vectores paralelos. Y esto nos da un flujo magnético de 0,05 Webers. Entonces, una vez hemos calculado el flujo magnético inicial y el flujo magnético final, vamos a usar la ley de Faraday, ¿vale? Pues la escribimos. La ley de Faraday-Lenz nos dice que tenemos menos la variación del flujo magnético en lo que ha variado el tiempo. Entonces, la variación del flujo magnético es el flujo magnético final menos el flujo magnético inicial, y eso en lo que ha variado el tiempo. ¿Cuál es el flujo magnético final? Lo hemos calculado y son 0,05 Webers.
menos el flujo magnético inicial 0,125. ¿Vale? ¿Y esto en qué intervalo de tiempo ha variado? Pues nos ha dicho el problema que en 0,1 segundos. ¿Vale? Entonces, entre 0,1 segundos. Y esto nos da una fuerza electromotriz de 0,75. La unidad, el voltio. ¿Vale? Eso sería el apartado A. En el apartado B nos piden calcular el valor y el sentido de la corriente inducida. Entonces, para calcular el valor de la corriente, tenemos que usar otra ley, la ley de Ohm. ¿Vale? La ley de Ohm nos dice que la tensión, la fuerza electromotriz, es igual a la resistencia por la corriente. Entonces, a partir de aquí podemos despejar la corriente, que va a ser la fuerza electromotriz entre la resistencia. La fuerza electromotriz 0,75 voltios. La resistencia de la bobina nos dice el problema que es de 2 ohmios. ¿Vale? Entonces, entre 2 ohmios, eso nos da una corriente de 0,375 amperios. ¿Vale? Con eso tendríamos el valor de la corriente. Pero nos piden también saber el sentido. Entonces, para saber el sentido tenemos que usar la ley de Lenz. Entonces, vamos a dibujar cuál es nuestra situación. Nuestra situación inicial era esta, que teníamos nuestra bobina cuadrada y un campo magnético en el instante inicial de 0,5 teslas, ¿vale? Y cuando han pasado 0,1 segundos, tenemos la misma situación, pero ya el campo magnético no es de 0,5 teslas, sino que es de 0,2 teslas, ¿vale? Entonces ha disminuido el campo magnético. Entonces la ley de Lenz nos dice que el sentido de la corriente va a ser tal que se opone a la causa que lo ha generado. ¿Qué es lo que ha generado que aparezca una corriente inducida? La disminución del campo magnético, la variación del campo magnético, que en este caso ha disminuido, en ese sentido positivo del eje Z. Ha disminuido el campo magnético. Al principio había 0,5 teslas, ahora hay 0,2 teslas. Entonces, nosotros queremos una corriente inducida tal que se oponga a ese cambio. Entonces, si ha disminuido, nosotros queremos aumentar el campo magnético en ese sentido positivo del eje Z, en cierta manera para conservar la situación que teníamos al principio. Entonces, según la regla de la mano derecha, en esta bobina la corriente tiene que circular en este sentido, es decir, en el sentido antihorario, ¿vale? De esa forma conseguiremos un campo magnético inducido en ese sentido positivo del eje, ¿vale? Por tanto, ya hemos obtenido el valor 0,375 amperios y en ese sentido antihorario, mediante la ley de Lenz, ¿vale? Es importante que mencionéis las diferentes leyes. Primero la ley de Faraday, que la hemos usado. Segundo, la ley de Ohm para obtener el valor y para obtener el sentido, la ley de Lenz. Con eso estaría completo el apartado. Por último, en el apartado C nos dicen que ahora el campo permanece constante, de valor 0,5 teslas, y que la bobina gira en un segundo hasta colocarse sobre el plano XZ. Nos vuelven a preguntar la fuerza electromotriz inducida. Entonces, tenemos otra vez, para el apartado C, que usar la ley de Faraday-Lenz, ¿vale? En este caso, la situación, el flujo magnético inicial es el mismo que teníamos al principio. Va a ser N por el campo magnético inicial, por la superficie, por el coseno, ¿vale? En este caso, N siguen siendo 100 espiras. El campo magnético nos han dicho que es de 0,5 teslas. Sigue siendo una bobina cuadrada. Y el ángulo que forman el campo magnético y el vector normal a la superficie son 0 grados,
¿vale? Siguen siendo paralelos. Pues el flujo magnético inicial no ha variado, sigue siendo 0,125 Webers. Pero, ¿qué ha pasado? Nos dicen que en un segundo la bobina gira hasta colocarse sobre el plano XZ. Entonces, pasamos de tener una situación así, donde tenemos la espira, o sea, la bobina aquí, a, en un segundo, tenemos la bobina en este plano, ¿vale? Entonces, el campo magnético, en este caso, no ha variado, sigue siendo de 0,5 teslas, y aquí sigue siendo de 0,5 teslas. Entonces, ¿qué es lo que está variando en este caso? Lo que está variando no es el número de espiras, no es el campo magnético, no es la superficie, porque sigue siendo cuadrada, lo que está variando es la orientación. En este caso, el vector superficie era este, ¿vale? Y eran paralelos. Pero en este caso, cuando nuestra bobina está en el plano XZ, el vector superficie es este. ¿Cuál es el ángulo que forman el vector superficie y el campo magnético en este caso? 90 grados, son perpendiculares. Entonces, flujo magnético final van a ser las 100 espiras por el campo magnético 0,5 por la superficie, pero ahora tenemos coseno de 90, ¿vale? Coseno de 90 es 0, por tanto, el flujo final son 0 Webers, ¿vale? Y una vez tenemos el inicial y el final, podemos calcular la fuerza electromotriz, ¿vale? Que va a ser menos el final 0 menos inicial 0,125 y esto ha ocurrido en un segundo, ¿vale? Entonces la variación del tiempo es un segundo. Y esto nos da una fuerza electromotriz de 0,125 voltios, ¿vale? Con esto estaría terminado el ejercicio.